En primer lugar, contaremos con Almudena Maza Gutiérrez. Bienvenida. Almudena es licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla. Trabajó durante 10 años en el Servicio Extremeño de Salud hasta convertirse en la responsable del Servicio de Protección Ambiental en la sección de residuos de la Dirección General del Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Nos hablará en los próximos 40 minutos sobre la legislación relacionada con la utilización de lodos de depuración en el sector agrario en Extremadura. Cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. No se carga. Bueno, parece que hay algún problema con... Ya, de acuerdo. Bueno, pues como el título de la ponencia indica, desde la Junta de Extremadura os voy a informar un poco de la legislación que existe en materia de lodos de depuración. En principio voy a hacer una pequeña introducción pues, de base para dar pie a esa normativa, ¿vale? Unos conocimientos básicos sobre lo que es un fango, porque luego básicamente os voy a hablar de lodos, que nosotros en medio ambiente sí utilizamos más la palabra lodo, ¿no? El fango es un lodo, como indica ahí, o sedimento acuoso, en el que se concentran los sólidos sedimentados o decantados de un agua bruta o bien de un reactor biológico en una estación depuradora de aguas residuales. Hay distintos tipos de fangos según su procedencia y pues son los primarios y secundarios en base a que procedan de la decantación primaria y secundaria, mixtos cuando ya se han mezclado los dos y terciarios ya en el caso de los tratamientos terciarios de aguas residuales que llevan la eliminación de nitrógeno y fósforo. Este es un esquema general, tiene colgado en la página del Ministerio, que indica cómo se generan y tratan los lodos. Y iniciando vemos en la línea azul el tratamiento, en la línea azul el tratamiento del agua residual y aquí en naranja el de los lodos, que es paralelo, ¿vale? Perdón, no se me escucha, no me puedo oír. Entonces, como os he indicado, los lodos primarios son los que se obtienen de la decantación primaria del agua. Más adelante, cuando hay una decantación secundaria, se obtienen los secundarios. Y después de la línea del tratamiento de lodos, obtenemos al final unos lodos tratados, cuyo destino, en verde, será pues, la aplicación agrícola, la incineración, el depósito en vertedero. Esos son los usos más habituales, ¿vale? El objetivo principal de tratar esos fangos, ¿cuál es? Pues reducir su volumen, porque son muy ricos en agua, ¿no? Tienen un 90 y tanto, 95, 97% de agua, entonces vamos a intentar reducirlos. Después, estabilizarlos para su posterior digestión, porque el contenido que tienen en materia orgánica es muy alto y entonces se pretende que se estabilicen de manera aerobia o anaerobia para que disminuya su riesgo de putrescibilidad. Y también mejorar la manejabilidad y su aplicación y transporte, ¿vale? Reducimos su volumen con el espesamiento de los lodos, que es, como he dicho, quitarles el agua. La estabilización será una estabilización aerobia o una digestión anaerobia. Y para el mejor manejo, y ya es donde me centro yo un poquito más, en la deshidratación, ¿vale? La deshidratación de los lodos se hará de dos maneras. Mediante eras de secado, se hacía sobre todo en depuradoras pequeñitas, es un método un poco más antiguo, porque necesita mucho espacio, mucho terreno. Y luego el secado mecánico, que puede ser bien a través de filtros o a través de centrífugas, ¿vale? Tenemos depuradoras de todo tipo, la mayoría ya lo que tienen es centrífugas, ¿vale? En las más antiguas, sí, aunque sí que funcionan muy bien y deshidratan mejor, son los filtros banda, lo que más se usa. El destino de los lodos de depuradora en Extremadura es algo diferente al destino del resto de España, en porcentajes me refiero. De aplicación agrícola, cuya normativa se indica ahí, el Real Decreto 1310 del 90, en España se está destinando un 80% por ahí y nosotros estamos en un 82%. Si bien también incluye el Ministerio lo dedicado a compostaje, que aunque no es aplicación directa, también va al final al campo,
que nosotros en Extremadura suma un 17%, o sea, que casi un 18%, que sumaríamos el 82%. Otro destino es el de incineración, que aquí en la comunidad no tenemos ninguna planta de incineración de lodos. En el norte sí, y seguramente alguno de los ponentes nos hablará de eso. Y después sí que se deposita en vertedero tan solo en Extremadura un 0,07%. A nivel nacional están en un 4% o 7%, ¿vale? Siempre el destino agrícola pues es mejor porque se cierra un poco el ciclo, ¿no? Desde que se produce hasta que vuelve otra vez a la tierra y abona el campo, ¿vale? Entonces, la normativa que tenemos no es muy amplia, porque en realidad el Real Decreto ya se queda un poquito antiguo ya, es el 1310 del 90, regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario. También el Ministerio sacó una orden, la 1072 de 2013, de la utilización de estos mismos lodos de depuración, que básicamente, como veréis, van a ser prácticamente alguna definición que otra y unos anexos para el envío de esa documentación a las administraciones, ¿vale? Para tener unos datos más exactos. Y luego también voy a citar un poco la Ley 2211 de residuos y suelos contaminados, que allá Pedro Muñoz, el director, lo ha citado antes, y mediante la cual, pues aquí en la comunidad autorizamos a todas las instalaciones o gestores que se dedican a la valorización de un residuo. Comienzo con el Real Decreto, ¿vale? En el Real Decreto únicamente tiene 8 artículos, o sea que es un Real Decreto muy corto. Nos habla, como en todos, ¿no?, de un ámbito de aplicación, qué lodos son los que están dentro de ese ámbito de aplicación, y estarían tanto los de las de EDARU, depuradoras de aguas residuales urbanas, que son la gran mayoría, las EDARI, que son las industriales asimilables a urbanas, y también incluye los lodos de fosas sépticas. En ese Real Decreto, aparte de unas definiciones y varios datos que da, hay principalmente unos anexos, el 1A, 1B y 1C, que nos hablan del valor límite que tiene que existir en metales pesados en los suelos y el valor límite también en metales pesados en el lodo, para poderse luego aplicar. Si un suelo no es apto porque tuviera por alguna contaminación externa o natural un nivel de metales pesados altos, no podría admitir lodos porque esos lodos, como provienen de todos los vertidos residuales de una ciudad o de un municipio o incluso algo industrial, puede tener algo de contenido en metales pesados. Entonces se controla básicamente con unas analíticas que también citaré. Y luego, mediante el anexo 1C, es lo que hacen, con lo que se hacen cálculos los gestores que aplican los lodos para saber, con una medida de 10 años, cuántas toneladas o cuántos kilos se pueden aplicar para no incrementar ese número de metales, esa cantidad de metales pesados, que es muy baja. Normalmente aquí os digo que no hemos tenido que decir prácticamente prohibir por contenido en metales pesados de lodos. No tenemos mucha industria y los lodos de urbanas no suelen estar contaminados, ¿vale? También cita el Real Decreto las analíticas que tienen que hacerse y los métodos de muestreo, qué parámetros tienen que analizarse tanto en los lodos como en el suelo, previo a verter lodos por primera vez en ese suelo, ¿vale? Y también de unas prohibiciones que vamos a ver a continuación. Primeramente sí quiero tener claro que para que un lodo sea apto para echarlo en el suelo agrícola como enmienda orgánica, debe ser un lodo tratado, ¿vale? Entendemos que un lodo tratado es un lodo que ha sido tratado por una vía biológica, química o térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro método, siempre que garantice que se reduzca significativamente el poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utilización. O sea, que no se pueden echar a los suelos cualquier tipo de lodo, ¿vale?, que estén tratados. Como decía antes, vamos a las prohibiciones que establece este Real Decreto, ¿vale? ¿En qué lugares, en qué parcelas agrícolas no se pueden echar los lodos? En praderas, pastos o demás aprovechamientos que va a aprovechar el ganado de forma directa. Se tienen que echar como mucho 3 semanas antes, ¿vale? Como mínimo 3 semanas. No puedes echar un lodo y tener a las ovejas pastando al lado, ¿vale? En cultivos hortícolas y frutícolas también hay unas prohibiciones.
Durante su ciclo vegetativo no se pueden echar lodos tampoco, pero aquí establece una excepción que es para los árboles frutales. Como están, digamos, en el árbol no le afectaría tanto. Sin embargo, luego tampoco se podrían echar antes o durante la durante la recolección, porque por el riesgo que tendrían de contacto. Esto siempre que se consuma ese producto hortícola, frutícola en fresco y esté en contacto directo sobre la parte que nos comemos, en contacto directo con el suelo. En este caso, por ejemplo, serían pues, los tomates, que tenemos mucho por aquí en Extremadura, ¿no? Pimientos, otros tipos de... Entonces, no se podría echar 10 meses antes, con lo cual, donde tú vayas a sembrar, donde el agricultor vaya a sembrar un producto hortofrutícola de estas características, no podría echar lodos ese año. Entonces, normalmente no suele pasar y suelen echarse pues, para cultivos de cereales y otros, ¿vale? Y tenemos un caso porque, claro, crecería, estaría en contacto y el tema de contaminación microbiana pues sería peligroso. El Real Decreto, como veis, es breve y vamos a hablar de la orden, que la orden también es muy cortita. La orden básicamente consta de 4 anexos, ¿vale? Y los anexos son el del 1 al 4. El 1 y el 4 serán unos formatos electrónicos que sacó el Ministerio nuevos el año pasado y es para los productores de los lodos, que son las depuradoras, las empresas que las explotan, y para los aplicadores de los lodos, los gestores que autorizamos, como veremos a continuación aquí en Extremadura, por ejemplo. Y ellos nos envían el anexo 1 las depuradoras y el anexo 4 los gestores a las comunidades autónomas. Esto es normativa a nivel nacional y ocurre en todo el territorio, salvo que alguna comunidad autónoma tenga alguna normativa autonómica más precisa, ¿vale? Que aquí en Extremadura no tenemos. El anexo 2 es un documento que identifica ese lodo durante su transporte y tiene que, si al transportista de lodos le hacen una inspección en carretera o en cualquier momento que lleve los lodos, tiene que identificar siempre este anexo con los datos que vamos a ver a continuación. Y en el anexo 3 es el documento de la aplicación de los lodos, que se le da una copia al usuario, o sea, al agricultor final, para que haya una trazabilidad desde el inicio en la depuradora hasta el campo, que es el destino final, en el caso en el que me centro yo. En el anexo 1, como he dicho, pues lo envían todos los explotadores, los titulares de la EDAR, a la comunidad autónoma antes del 1 de marzo del año siguiente, ¿vale? La información de 2015 la hemos subido hace poquito a la web y nos enviaron esta primavera los datos de 2015. Este es el modelo que os he dicho que es en formato un PDF autorrellenable que colgó el Ministerio para descargar automáticamente los datos que todas las comunidades autónomas envían allí al Ministerio. Y entonces ellos elaboran unas estadísticas que se podrán ver también en su página. Bueno, ahí tenemos datos genéricos del código del municipio, de la EDAR que es, todos los datos de coordenadas. Y bueno, ahí más en la mitad tenemos los códigos LER que están admitidos, ¿no?, para usarse como asimilables a los de aguas residuales urbanas, que ahora los veremos también, y los tratamientos que sigue en esa depuradora, es las características básicamente que tiene esa depuradora. El tratamiento que tiene se va señalando y así tenemos una idea de qué depuradoras tenemos en España. En la segunda página ya se enfoca en el tratamiento que siguen los lodos. Hay distintas pestañas y cada uno pues rellena la que tiene en su depuradora, ¿vale? Y en la última página ya de ese anexo 1 está el destino final de los lodos, ya nos tienen que indicar las cantidades totales en toneladas de materia seca, ya quitándoles el agua, porque aunque se han deshidratado ya tienen menos cantidad de agua, pero sí pueden tener todavía casi un 80 y algo %. Y el destino que tienen, suelo agrícola, jardinería, los vertederos, coincineración, etcétera, ¿vale? También la opción de compostaje deberían marcarla al final en otros como fertilizante, ¿vale? ¿Qué lodos están permitidos para aplicación agrícola?
No sé si conocéis la lista europea de residuos, que eso es a nivel, como dice su nombre, europeo. Están catalogados todos los residuos de todos los tipos de orígenes. Entonces, dependiendo de dónde procedan, tienen unos nombres. Y son 6 dígitos. Todos los del 0,2 son los que provienen de la agricultura. Y ahí viene, bueno, son los asimilables a las urbanas. ¿Y cuáles serían? Pues los de cereales, frutas, cárnicas y pescados, azúcar, lácteos, panadería, bebidas alcohólicas. Esta lista se podría modificar o ampliar. De hecho, hay comunidades autónomas que solicitan al Ministerio unas ampliaciones, pero las tienen que motivar y de momento todavía no han incluido ningún código LER más. Son solo los que consideran asimilables y que es totalmente inocuo y beneficioso para el suelo y para el medio ambiente. El 190805 es el lodo el principal de las aguas residuales urbanas, ¿vale? Y luego el 200304 de fosas sépticas. Pasamos ya al anexo 2, que como he dicho era el documento que tienen que llevar de identificación de los lodos durante su transporte, ¿vale? Desde que se produce hasta la explotación agraria de destino. Esto es una copia del Boletín Oficial del Estado que sacó ese modelo y no siguen exactamente eso, pero sí quiero centrar un poco los parámetros que sí que deben llevar esos documentos, que cada uno elabora, cada gestor, con esos datos. Aparte de dar los datos de la instalación, de tratamiento y del destino, qué cantidad están transportando, qué porcentaje de materia seca tienen, porque eso nos va a indicar también un poco el tratamiento que ha seguido ese lodo y si es un lodo líquido o ya es un lodo, como vais a ver luego en imágenes que tengo. Entonces, la cantidad transportada en toneladas de materia seca, que para uniformar todo, evidentemente, es el dato en el que se dan las comunidades autónomas al Ministerio. Siempre toneladas en materia seca, el agua la retiran, ¿vale? Es importante que lleve los datos de la analítica que han seguido esos lodos en metales pesados. El cadmio, el cobre, el níquel, que como he dicho antes es importante que no hubiera una contaminación y fueran en un alto nivel y contaminaran ese suelo, no tendría ningún sentido. Pero como digo, normalmente tienen un contenido muy bajo en metales pesados y no dan ningún problema en los suelos nuestros. También hay una serie de parámetros agronómicos, como son pues, la materia seca, la materia orgánica, el pH. El pH es importante porque según el suelo también sea más alto o más bajo del pH, nos va a permitir que el nivel de metales pesados sea más o menos permisible. El pH mayor de 7 permite una cantidad mayor de metales pesados en ese suelo. Nitrógeno, fósforo son parámetros que son interesantes a la hora de pues, aplicación para mejora de ese suelo, ¿no? Aportes que necesitan esos cultivos que vamos a hacer, ¿vale? También el Ministerio introdujo en la orden de 2013 los parámetros microbiológicos. De momento no hay unos datos cerrados de unos límites máximos, pero supongo que será con idea de ir viendo qué características tienen nuestros lodos, si están suficientemente o no tratados y han conseguido pues, disminuir a lo mejor el contenido de salmonela, que con el origen que viene, pues vienen bien cargaditas las aguas residuales, ¿no? De salmonela y de Escherichia coli, ¿vale? Pero es un poco a modo informativo de momento. Nos dan también, vamos que poner ahí los datos del gestor que está realizando esa aplicación, el responsable, y también los del transportista que lleva. También vamos a ver, cuando veamos la autorización de los gestores que hacemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, también indicaré algunas nociones de los transportistas, qué requisitos tienen que tener estos para poder autorizarse. Ya es el anexo 3, que es el documento que se le da una copia al agricultor final para que la tenga y sepa pues, lo que se le ha aportado a su suelo, ¿no? Porque normalmente las analíticas las realiza o la planta depuradora o el gestor aplicador, pero le facilitan esos datos porque le toman muestras de su tierra y así saben en qué niveles se encuentra de pobreza o de riqueza. Es también otra copia de la página del boletín en la que aparecen los datos que se piden, que se le dan al agricultor. Aquí ya aparecerían los datos de esos lodos aplicados y del suelo, los parámetros que da, tanto en suelo como en el lodo, de niveles de metales pesados y los agronómicos que hemos visto antes, ¿vale? Y ahí tiene que venir la firma tanto del transportista como del aplicador del lodo y del usuario, que también acepta y de hecho se le pide que haya como un contrato no formalizado con el agricultor para que permite que se le aplique en su terreno.
Y volvemos al anexo 4 que habíamos dicho, que es el otro formulario que nos envían a las comunidades autónomas los gestores aplicadores, todos los que aplican en la comunidad autónoma que sea. También es un formato que pasó al Ministerio y se indican los datos de los parámetros que tiene que tener del lodo, del suelo, los metales pesados, un poco lo que hemos visto. Y en la parte de abajo nos indican las parcelas donde se ha aplicado ese lodo. En términos de coordenadas de longitud y latitud lo han establecido de esa manera, en cuánta superficie se ha echado y cuántas toneladas en materia seca han echado. Todo esto para un control mejor. Y ya pasamos a la Ley 2211 de residuos suelos contaminados. Esta vino a derogar la 1098, que ya también se había quedado muy antigua, y no habla expresamente de aplicadores de lodos. Lo que pasa es que yo con esto lo que quiero decir es que la Ley de residuos es la que nos indica que las personas o empresas que se dediquen a la gestión de residuos necesitan una autorización. Entonces, dispongan o no de instalación, como es el caso de los aplicadores de lodos. No disponen de una instalación porque su instalación es el campo, ¿no? Una vez una parcela y otras veces otra. Pero sí necesitan autorizarse, ¿vale? Se autorizarán en Extremadura los que tengan su sede social en Extremadura, porque eso lo establece la Ley 2211. Eso no quiere decir que no puedan operar otros gestores de fuera de Extremadura aquí, como sí que lo están haciendo. Los que son de fuera de Extremadura nos lo comunicarán a la comunidad autónoma y enviarán una copia de la autorización de la que disponen en su comunidad autónoma. Así comprobamos que realmente sí que están autorizados y al año siguiente pues nos enviarán la documentación que hemos citado anteriormente de dónde han aplicado y con qué características, ¿vale? Los de Extremadura sí tendrán que enviarnos una solicitud que tenemos colgada en la página web de Extrema Ambiente y los autorizamos como gestores, aplicadores de lodos tratados. También aparecía la figura del transportista, además de la del agricultor, son como 4 figuras, ¿no? La depuradora y la empresa que la gestiona, el transportista, el gestor aplicador y el agricultor. Al agricultor no le pedimos ningún tipo de documentación, solo él con el gestor firma un contrato, un acuerdo de que va a permitir que le echen los lodos, ¿vale? Y el transportista es una figura que tiene su responsabilidad, evidentemente, de ese momento, de ese transporte, pero no tiene que hacer una autorización en sí como hace el gestor, es una comunicación previa que ahora veremos. El transporte de lodos tiene que tener una serie de características, debe ir en un vehículo adecuado, con un contenedor adecuado, no consideraríamos válido un camión cisterna que pueda, porque eso indicaría que el lodo que lleva es un lodo no tratado, que es líquido. Debe ser estanco, con su buen estado, los cierres, los toldos, los enganches y todo. Veremos también alguna imagen con algún vehículo que transporta lodos. Todo para evitar problemas de cualquier fuga que pueda dar lugar a malos olores por el sitio que esté pasando. Entonces, estos transportistas, como he dicho, requieren una comunicación previa al inicio de su actividad. Tenemos una solicitud también colgada en la misma web y los que quieren ese transporte profesional tienen que solicitárnosla. También hay algún caso, pero en ese caso no se les inscribe, un caso muy peculiar, que el lodo lo utilizan para su propio uso y están a lo mejor lindando a la depuradora. Pues bueno, esas personas no las inscribimos como profesionales. No pasa. Se ha quedado esto. Es que se me ha ido la pila. Vamos a ver también qué características pedimos para el almacenamiento de los lodos y si está o no permitido, ¿vale? Hacemos una distinción. Si el tiempo meteorológico, las condiciones no permiten la aplicación del lodo porque está encharcado, es periodo de lluvias, sí permitimos, porque como el lodo se produce continuamente, no hay descanso, si hay lluvia, si no hay lluvia, en invierno y en verano, pues sí se permite que en la parcela agrícola donde se va a aplicar se haga un pequeño almacenamiento que nunca debe superar las 25 toneladas por hectárea ni un tiempo de más de 2 meses, porque cuando ya ha pasado ese periodo de lluvias se orea un poco y ya se debería aplicar. No se puede almacenar en grandes cantidades, solo en la zona donde se va a echar y lo que permite la parcela de destino. Si ya el aplicador lo que está interesado es en almacenar grandes cantidades para él ver que donde no estar presionado tanto por el tiempo y las condiciones
y poderlo llevar a distintos sitios, pues entonces sí necesitaría ya una autorización, porque lo que estaríamos solicitando es una autorización de almacenamiento de residuos, ¿vale? Una instalación de almacenamiento con unas características que se le exigiría, pues de impermeabilización, balsa de lisiviados, etcétera. Entonces, la figura que necesitarían, que no vamos a hablar de ello, es la autorización ambiental unificada, que marca la Ley 16/2015 de protección ambiental, es así, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿vale? Cuando aplicamos esos los tratados tenemos que tener en cuenta alguna serie de condiciones para que todo funcione correctamente, no dañemos al medio ambiente, pero tampoco, por supuesto, a la salud de las personas que puedan estar cerca, ¿no? Por sus malos olores, aunque un lodo tratado no debería en principio oler, pero siempre cuando se mueve, cuando se aplica, pues sí que causa malos olores. Debe estar, entonces, por lógica, alejado de viviendas y siempre a más de 50 metros de cursos de aguas superficiales o pozos o lo que sea, por posibles lisiviados o contaminación de las aguas, que también, como medio ambiente, tenemos que vigilar que no ocurra, ¿no? Por escorrentías de la lluvia o lo que sea. También deben estar en zonas que no tengan mucha pendiente, porque si no, con las lluvias arrastraría y podría ocurrir, vamos, lisiviados y tal. La distribución debe hacerse de manera homogénea, en parcelas suficientemente amplias, siempre cumpliendo la dosis de aplicación en función de los valores que hayan dado los análisis, ¿vale? De metales pesados. En época de lluvias copiosas no se debe hacer la aplicación y entonces por eso sí está permitido un almacenamiento temporal, ¿vale? Y en pequeñas cantidades. Ahora os voy a mostrar algunas imágenes de lodos pues, captadas en distintas depuradoras de la comunidad autónoma. En este, por ejemplo, pues vemos que esto es según sale de la tolva después de la deshidratación y se ve que por cómo va cayendo que es un lodo con muy buen aspecto, ¿no? Un abono muy bueno. Aquí es un ejemplo de un almacenamiento temporal que sí que se permitió en una zona donde la parcela era muy grande, se permitió ese pequeño acopio para la época de lluvia y con esto evitaban también el poderlo expandir en estos momentos que no es bueno, porque con las lluvias y le tenían ahí como una especie de cortafuego allí para que no se arrastrara con la lluvia. Aquí vemos que si está en un sitio con muchas pendientes o está en un hondo, pues cuando llueve permanece, se vuelve a poner en contacto con el agua y si no está convenientemente tratado y estabilizado, pues obtenemos esos lisiviados que no son buenos y causan malos olores y pueden dañar también al suelo o a las aguas subterráneas. Otra imagen también de un almacenamiento que ese no fue autorizado y era en gran cantidad. Claro, el gestor prefería irlo acopiando y mezclándolo con otros residuos para, otros restos de poda o compost de otro tipo y entonces en esas cantidades no nos parece oportuno hacerlo, deberían autorizarse como instaladores. Aquí es un agua de vertido directo de una depuradora que no funcionaba y vertía directamente al río. Este es otro almacenamiento que se le denunció porque si veis la cantidad, las distancias son muy grandes. Mira dónde está el coche allí al fondo en pequeñito, eso no era un acopio temporal de los que hemos estado hablando antes y quería que vierais un poco la diferencia, ¿no? De lo que permitimos y lo que no. Estos son un camión vertiendo y normalmente lo van vertiendo como en hileras para facilitarle luego la aplicación al agricultor que lo extiende con el pase. Una parcela agrícola ya sembrada de cereal, que el agricultor dijo que estaba muy contento con los resultados, no lo había probado antes porque la gente está muy reticente todavía cuando oye que son lodos de depuradora, no le hace mucha gracia, pero cuando prueban la verdad es que vienen contentos. Otro ejemplo. Y aquí, como os he dicho, lo van depositando los camiones, se dejan unos días que se oree un poco con el aire y se seca, disminuye también su volumen y además es más fácil de aplicarlo porque se seca más, ¿no? Y ya lo extienden luego. Y ya para finalizar, que sepáis también que en las depuradoras, además de los lodos, se producen otro tipo de residuos, que aunque no el tema viene para esto, pero simplemente para que lo sepáis. Al inicio de cabecera, cuando viene el agua residual, hay unas rejas que van reteniendo todo eso que va con el agua, como pueden ser pues trapos, papeles o cualquier objeto que hayan tirado por las alcantarillas o lo que sea,
y esos residuos son recogidos y su destino son residuos del cribado, residuos del desarenado y residuos del desengrasado, que tienen que tener otro destino también adecuado. Evidentemente, de estos residuos no es la aplicación agrícola, es el vertedero, ¿no?, para el cribado. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Almudena.